Hola a todos, hoy vamos a trabajar el tiro parabólico, también llamado tiro oblicuo. Es algo que ya hemos visto. Un jugador de baloncesto, por ejemplo, lanzando a canasta, lanza buscando que la pelota varíe en su altura y además que se desplace horizontalmente. Este movimiento se diferencia del tiro horizontal en que ahora va a haber una velocidad inicial tanto en el eje X como en el eje Y. Eso implica que esas velocidades son las componentes de un vector velocidad inicial que tiene un ángulo alfa con respecto a la horizontal. Buscamos que varíe su altura y que varíe su posición en el eje X. Por lo tanto, vamos a trabajarlo como una composición de movimientos. Una composición de movimientos en los que vamos a trabajar cada eje. En el eje X, en el cual hemos dicho que hay una velocidad inicial, pero no tenemos ninguna aceleración. Así que trabajaremos un movimiento rectilíneo uniforme del que ya conocemos perfectamente su fórmula, con una velocidad inicial en X. Claro, la velocidad en el eje X va a ser constante, siempre igual a la inicial. Así que en este eje vamos a trabajar de manera más sencilla. En el eje Y, sin embargo, sí que tenemos una aceleración, la aceleración gravitatoria. Entonces vamos a trabajar ya un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Conocemos que la aceleración entonces es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, ya que tiende a que los objetos vayan hacia el centro de la Tierra. Las ecuaciones también las conocemos perfectamente, así que no tendríamos problema. Ponemos el símbolo positivo en el 1 medio de at cuadrado porque ya estoy considerando el signo en el valor de la aceleración. La velocidad ni ahora sí es variable, es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Hay que tener cuidado de no pretender que la velocidad ni siempre sea constante. También conocíamos una ecuación que nos podría decir lo siguiente. Claro, ahora el planteamiento debe ser, ¿y cómo sé yo cuáles son las componentes iniciales de esa velocidad? Las componentes del vector velocidad inicial. Pues para eso vamos a utilizar trigonometría. En trigonometría, aquí veis en el diagrama de arriba, que tenemos el vector velocidad inicial, el ángulo que forma con respecto a la horizontal alfa y las componentes de dicho vector en el eje X y en el eje Y, la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Nos vamos a fijar en el triángulo rectángulo que aparece abajo. Si yo utilizo trigonometría, yo puedo decir que el seno de alfa será igual al cateto opuesto, V0i, entre la hipotenusa, que es el módulo de V0. Si despejo V0i, obtengo su valor, que es la velocidad inicial por el seno del ángulo que forma con respecto a la horizontal. El caso del coseno será el cateto contiguo entre la hipotenusa. Y así puedo obtener también el valor de la velocidad inicial en X. Así que en todos los problemas en los que yo tenga un módulo de la velocidad inicial, ya puedo saber cómo utilizar V0i y V0x. ¿Esto cambia mis ecuaciones? Pues sí. Las podemos poner o escribir de otra manera, por ejemplo, en el eje X, sustituyendo el valor de la velocidad inicial en X por su valor con respecto a la velocidad inicial y al ángulo que forma con respecto a la horizontal. Y en el eje Y pasaría exactamente lo mismo. La velocidad en Y será igual al valor que hemos calculado por trigonometría. Habrá dos tipos de problemas. Uno en el cual tenga tanto la velocidad inicial como el ángulo y otros en los que me falte uno de esos datos. Es ahí donde voy a tener que trabajar un poquito más a fondo con la trigonometría. En el caso de la velocidad en cualquier punto del movimiento, yo tengo que tener en cuenta que como la velocidad ni es variable, la velocidad cambia, el vector velocidad va cambiando. Es importante conocer entonces el ángulo con el que llega la pelota. Por ejemplo, para llegar a canasta no es lo mismo que llegue con un ángulo con otro. Entrará o rebotará en el aro. Entonces, ¿cómo puedo calcular yo ese ángulo? Pues ese ángulo que hemos dibujado en el diagrama de abajo como beta, lo puedo trabajar con la tangente.
la tangente del ángulo beta será igual al cateto opuesto, que en este caso será VI, entre el cateto contiguo, que será Vx. VI ya hemos dicho que es variable, entonces para calcularla yo tendré que utilizar la ecuación en la que decíamos. Esa V0i también es V0 por el seno de alfa, por si acaso. En el caso de Vx ya hemos dicho que es constante, así que esto es igual a V0x. Si quiero calcular el ángulo, solo tendré que hacer el arco tangente de VI entre Vx. Con todo esto, con toda esta explicación, vamos a trabajar un ejemplo para entenderlo mejor.